Parecía razonable. Incluso el escéptico Ian Wilson, citando los restos del período precristiano que se encontraron en 1955, se las arregló para admitir que tales hallazgos sugieren que Nazaret debe haber existido en tiempos de Jesús, pero no hay duda de que debe haber sido un lugar pequeño e insignificante. Tan insignificante que la reflexión de Natanael en Juan capítulo 1 y verso 46 ahora tiene más sentido. «De Nazaret», exclamó, «¿acaso de allí puede salir algo bueno?». El Evangelio de Mateo pinta una escena aterradora. Herodes el Grande, rey de Judea, al sentirse amenazado por el nacimiento de un niño que temía le quitara su trono, envía tropas a asesinar a todos los niños menores de 2 años de Belén. Sin embargo, advertido por un ángel, José escapa a Egipto con María y Jesús. Solo regresan después de la muerte de Herodes y se instalan en Nazaret. Se cumplen así en la historia completa 3 profecías antiguas sobre el Mesías. Para esto debe ver el Evangelio según San Mateo capítulo 2, versos 13 al 23. El problema: no hay confirmación independiente de que esta matanza masiva ocurriera. No hay nada en los escritos de Josefo ni de otros historiadores. No hay apoyo arqueológico. No hay registros ni documentos. Con seguridad, un acontecimiento de tal magnitud tendría que haber llamado la atención de alguien más aparte de Mateo, insistí. Con la ausencia total de corroboración histórica o arqueológica, no es lógico concluir que esta masacre nunca ocurrió. Veo por qué lo dice, respondió McRae, ya que hoy día un suceso como ese probablemente saldría en CNN y en el resto de los medios de comunicación. Coincidí. En verdad, en 1997 y 1998 hubo una serie de noticias sobre extremistas musulmanes que en repetidas oportunidades realizaban redadas tipo comando y destruían prácticamente pueblos completos, incluyendo mujeres y niños en Argelia. El mundo entero estaba al tanto. Sin embargo, agregó McRae, tiene que situarse nuevamente en el siglo I y tener ciertas cosas en mente. En primer lugar, Belén es probablemente que no fuera mucho más grande que Nazaret. Por lo tanto, ¿cuántos niños de esa edad pudo haber en ese pueblo de 500 o 600 habitantes? Ni miles ni cientos, aunque unos pocos seguramente. En segundo lugar, Herodes el Grande era un rey sediento de sangre. Mató a miembros de su propia familia. Ejecutó a muchas personas que según él podían desafiarlo. Entonces el hecho de que matara a algunos niños en Belén no va a cautivar la atención del pueblo y en el mundo romano. Y en tercer lugar, no había ni televisión, ni radio, ni diarios. Hubiera tardado mucho tiempo en correr la voz, especialmente de un pueblecito de montaña en el medio de la nada, y los historiadores tenían acontecimientos mayores sobre los cuales escribir. Como periodista, todavía me costaba asimilarlo. ¿Entonces no era una gran noticia?, pregunté algo incrédulo. No creo que lo fuera. Al menos no en esos tiempos, respondió. Un loco que mata a todo aquel que parece ser una amenaza para él, eso era pan de todos los días para Herodes. Luego, por supuesto, con el desarrollo del cristianismo, este incidente cobró importancia, pero me sorprendería que hubiera sido noticia en ese entonces. Quizás fuera así, pero era difícil de imaginar para un periodista que está capacitado para detectar noticias en una era altamente tecnológica de comunicación rápida y mundial. Al mismo tiempo tenía que admitir que de lo que yo sabía acerca del paisaje sangriento de la antigua Palestina, la explicación de McRae sí parecía razonable. Esto dejó lugar para otra cuestión que quería indagar, y para mí era la más fascinante de todas. Hay que reconocer que esto es una atracción para la arqueología. Tumbas antiguas, inscripciones enigmáticas talladas en piedra o trazadas en papiro, pedazos rotos de alfarería, monedas gastadas, son indicios tentadores para un investigador inveterado. Sin embargo, pocos vestigios del pasado han creado tanta intriga como los rollos del Mar Muerto, cientos de manuscritos que datan del 250 hasta el 68 después de Cristo, que se encontraron en unas cuevas a 20 millas al este de Jerusalén en 1947.
Parece que los escondieron integrantes de una secta judía estricta llamados los esenios antes de que los romanos destruyeran su comunidad. Hubo ciertas aseveraciones extrañas en cuanto a los rollos, incluyendo el libro absurdo de John Marco Allegro, en el que expone su teoría de que el cristianismo surgió de un culto a la fertilidad, cuyos adherentes se drogaban con hongos alucinógenos. En una afirmación más legítima, pero de todos modos muy cuestionada, el experto en papiros José O'Callaghan dijo que un fragmento de un rollo del Mar Muerto es parte del primer manuscrito que se halló del Evangelio de Marcos, cuya fecha se remonta a no más de 17 o 20 años después de la crucifixión de Jesús. Sin embargo, muchos eruditos se mantienen escépticos de su interpretación. De cualquier modo, ninguna indagación en la arqueología del siglo I estaría completa sin la pregunta sobre los rollos. ¿Nos dicen directamente algo acerca de Jesús?, le pregunté a McRae. Bueno, no se menciona a Jesús en forma específica en ninguno de los rollos, respondió. Primeramente, estos documentos nos dan conocimientos de la vida y las costumbres judías. Luego tomó unos papeles y señaló un artículo publicado a fines de 1997. Aunque hay un avance muy interesante en referencia a un manuscrito llamado 4Q521, que podría decirnos algo acerca de quién Jesús decía ser, agregó. Eso me abrió el apetito. Cuénteme, dije con cierta urgencia en la voz. McRae develó el misterio. El Evangelio de Mateo relata que Juan el Bautista, mientras estaba encarcelado, todavía tenía ciertas dudas acerca de la identidad de Jesús y envió a sus seguidores a hacerle a Jesús una pregunta monumental. En Mateo capítulo 11 y verso 3 decía, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Él buscaba una respuesta directa de si Jesús era en realidad el Mesías tan esperado. A través de los siglos, los cristianos se preguntaron por la respuesta algo enigmática de Jesús. En lugar de decir directamente sí o no, Jesús le respondió en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 versos 4 al 5, vayan y cuéntenle a Juan lo que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. La respuesta de Jesús era una alusión a Isaías capítulo 61. Sin embargo, por alguna razón, Jesús incluyó la frase los muertos resucitan, la cual es notorio que está ausente en el texto del Antiguo Testamento. Aquí entra en juego el 4Q521. Este manuscrito no bíblico de la colección del Mar Muerto, escrito en hebreo, data de unos 30 años antes del nacimiento de Jesús. Contiene una versión de Isaías 61 que sí incluye la frase ausente, los muertos resucitan. El estudioso de papiros Craig Evans observó que esta frase en el 4Q521 está inmersa incuestionablemente en un contexto mesiánico, según señaló McRae. Se refiere a las maravillas que hará el Mesías cuando venga y cuando el cielo y la tierra le obedezcan. Por lo tanto, cuando Jesús le dio esa respuesta a Juan, no era ambigua de ninguna manera. Juan habría reconocido en forma instantánea sus palabras como una afirmación inequívoca de que Jesús era el Mesías. McRae me pasó el artículo en que Evans aparece citado con estas palabras. 4Q521 deja en claro que la apelación de Jesús a Isaías 61 es verdaderamente mesiánica. En esencia, Jesús le está diciendo a Juan a través de sus mensajeros que están sucediendo hechos mesiánicos. Por lo tanto, eso responde la pregunta de Juan si él es el que ha de venir. Me recliné en la silla. Para mí el descubrimiento de Evans era una confirmación notable de la identidad propia de Jesús. Me resultó estremecedor que la arqueología moderna pudiera por fin desentrañar lo significativo de una declaración en la que Jesús afirmó osadamente casi 2000 años atrás que Él era en verdad el ungido de Dios. La repetida afirmación de la arqueología de la precisión del Nuevo Testamento provee una corroboración importante de su confiabilidad. Esto queda en fuerte contraste con lo devastadora que resultó ser la arqueología para el mormonismo.
Aunque Joseph Smith, fundador de la Iglesia Mormona, dijo que su libro del Mormón es el libro más correcto sobre la tierra, la arqueología fracasó repetidas veces en su intento por respaldar sus afirmaciones acerca de hechos que supuestamente ocurrieron mucho tiempo atrás en las tres Américas. Recuerdo que escribí al Instituto Smithsoniano para inquirir si había alguna evidencia que respaldara las alegaciones del mormonismo, para recibir una respuesta en términos inequívocos de que sus arqueólogos no ven conexión directa entre la arqueología del Nuevo Mundo y el contenido del libro. Con autores como John Ankerberg y John Weldon, llegaron a la siguiente conclusión en su libro sobre la materia. Es decir, nunca se localizó ninguna ciudad del Libro del Mormón. Nunca se encontró ninguna persona, lugar, país o nombre del Libro del Mormón. Ningún artefacto del Libro del Mormón, ni las escrituras del Libro del Mormón. Ninguna inscripción del Libro del Mormón. Jamás se encontró nada que demuestre que el Libro del Mormón no es más que un mito o una invención. Sin embargo, la causa del Nuevo Testamento es totalmente distinta. Muchos científicos se hacen eco de las conclusiones de McRae, incluyendo el prominente arqueólogo australiano Clifford Wilson, quien escribió y citamos: aquellos que conocen los hechos ahora reconocen que el Nuevo Testamento debe aceptarse como un libro de consulta notablemente preciso. Habiendo establecido Craig Blomberg la confiabilidad esencial de los documentos del Nuevo Testamento, habiendo confirmado Bruce Metzger su transmisión exacta a través de la historia, habiendo demostrado Edwin Yamauchi la amplia corroboración de historiadores antiguos y otros, y ahora habiendo demostrado John McRae que la arqueología respalda su confiabilidad, tenía que coincidir con Wilson. La causa a favor de Cristo, aunque todavía no estaba terminado, se estaba construyendo sobre una base sólida. Al mismo tiempo, sabía que había profesores destacados que no estarían de acuerdo con dicha evaluación. Has visto sus citas en Newsweek y sus entrevistas en los noticieros, hablando de reevaluación radical de Jesús. Había llegado el momento de que confrontara sus críticas de frente antes de avanzar con mi investigación. Eso implicaba un viaje a Minnesota para entrevistar a un erudito enérgico graduado de Yale llamado el Dr. Gregory Boyd. Capítulo 6. La prueba refutatoria. ¿Es el Jesús histórico el mismo que el Jesús de la fe? Sucede todo el tiempo en los episodios de Perry Mason o en las novelas de bolsillo, pero es muy raro en los dramas legales de la vida real. Así que cuando un testigo ocular en un juicio por homicidio se rehusó a señalar al acusado como el homicida y en cambio se confesó como asesino, todo el tribunal quedó pasmado. Y yo tuve una noticia sorprendente para el Chicago Tribune. Richard Moss fue acusado de disparar y matar a un residente de Chicago de 19 años de edad fuera de una taberna en la zona noroeste. Un amigo de Moss de toda la vida, Ed Passeri, fue llamado al estrado como testigo para describir el altercado que llevó al asesinato. Passeri describió la escena que ocurrió fuera del bar Rusty Nail y luego la defensa le preguntó qué le había sucedido a la víctima. Sin pestañear, Passeri respondió que luego de que la víctima lo clavó con una tijera, yo le disparé. El redactor del tribunal abrió la boca con asombro. Los fiscales alzaron las manos. El juez inmediatamente detuvo el proceso para advertirle a Passeri de su derecho constitucional en contra de la autoincriminación. Y luego el acusado se subió al estrado para decir sí, eso es correcto, fue Passeri el que cometió el delito. Lo que hizo Passeri al confesar fue un acto de pura valentía, alegó el abogado de la defensa. Pero los fiscales no estaban convencidos. ¿Qué valentía?, preguntó uno de ellos. Passeri sabe que no corre el riesgo de que lo lleven a juicio porque la única evidencia que la fiscalía posee apunta a Richard Moss. Aún totalmente persuadidos de la culpabilidad de Moss, los fiscales sabían que tenían que presentar sólidos testimonios para contrarrestar la afirmación de Passeri. En la terminología legal, lo que necesitaban era evidencia refutatoria, que se define como cualquier prueba que se presenta para explicar, contrarrestar o refutar el relato de un testigo. Al día siguiente, los fiscales interrogaron a 3 testigos más
quienes dijeron que no había duda de que Moss había sido el que cometió el asesinato. Como era de esperar, basados en esta y otra evidencia, el jurado encontró a Moss culpable. Los fiscales hicieron lo correcto. Cuando la fuerza irresistible de la evidencia apuntaba claramente a la culpabilidad del acusado, fueron sabios al mantenerse escépticos ante una afirmación esencialmente sin apoyo hecha por alguien con el interés establecido de ayudar a su amigo. Pero, ¿cómo encaja este concepto legal de la prueba refutatoria en mi investigación sobre Jesús? Ahora que había escuchado la evidencia poderosamente convincente y bien razonada de los eruditos que interrogué para este libro, necesitaba enfocar la atención en las opiniones decididamente contrarias de un pequeño grupo de académicos que han sido el centro de un torbellino de cobertura noticiosa. Estoy seguro de que habrá visto los artículos. En años recientes, los médicos noticiosos se han saturado de informes indiscriminados acerca del Seminario de Jesús, un grupo autoseleccionado que representa un porcentaje minúsculo de eruditos del Nuevo Testamento, pero que genera una cobertura ampliamente desproporcionada con la influencia del grupo. Los participantes del seminario, con astucia publicitaria, atrajeron la atención de la prensa al votar con cuentas de colores si pensaban que Jesús había dicho lo que los evangelios citan que dijo. Una cuenta roja significaba que Jesús, sin lugar a dudas, dijo tal cosa o algo aproximado. Una cuenta rosa significaba que probablemente lo dijo. Una cuenta gris significaba que no lo dijo, pero que las ideas son similares a las suyas, y una cuenta negra significa que nunca dijo esas palabras de ninguna manera. Finalmente, llegaron a la conclusión de que Jesús no dijo 82% de lo que los evangelios le atribuyen, y solo 2% de las palabras de Jesús se determinó confiadamente que son auténticas. Con ansias de controversia y falta de pericia en el escrutinio de la metodología del seminario, los periodistas le dedicaron fuentes de tinta a esta historia. Luego el seminario publicó los 5 evangelios que contienen los 4 evangelios tradicionales, más el cuestionado evangelio de Tomás, con las palabras de Jesús marcadas con los colores del código en correspondencia con los hallazgos del grupo. Si los hojea, encontrará grandes extensiones de letras negras, pero apenas muy pocas rojas. Por ejemplo, las únicas palabras del Padre Nuestro que el seminario está convencido de que Jesús dijo son Padre Nuestro. Sin embargo, yo quería ir más allá de los titulares y desenterrar, como le gusta decir al comentarista Paul Harvey, el resto de la historia. Necesitaba saber si había alguna evidencia refutatoria creíble para refutar estas opiniones perturbadoras tan ampliamente publicadas. ¿Estaban los hallazgos del Seminario de Jesús sólidamente basados en una investigación erudita imparcial o eran como el testimonio fatal de Passeri, bien intencionado, pero a fin de cuentas sin fundamento? En busca de respuestas, hice un viaje de 6 horas en auto hasta St. Paul, Minnesota, para consultar al Dr. Gregory Boyd, el profesor de teología educado en las universidades más prestigiosas del noroeste de los Estados Unidos, cuyos libros y artículos han desafiado de frente al Seminario de Jesús. Boyd se enfrentó con el seminario por primera vez en 1996 cuando escribió una crítica devastadora de las perspectivas liberales sobre Jesús titulado Cynic Sage or Son of God, Recovering the Real Jesus in an Age of Revisionist Replies, que traducido al español sería Sabio Cínico o Hijo de Dios, la recuperación del Jesús verdadero en una era de respuestas revisionistas. Este tomo de 416 páginas, lleno de notas al pie, fue honrado por los lectores de Christianity Today, Cristianismo Hoy, como uno de los libros favoritos del año. Su libro de bolsillo popular, Jesus Under Siege, Jesús bajo sitio, continúa con los mismos temas en un nivel más accesible. Otros libros de Boyd son el premiado Letters from a Skeptic, Cartas de un escéptico, en el cual él y su padre, que en ese tiempo dudaba, luchan con temas difíciles que involucran al cristianismo y culmina con la conversión del padre en un cristiano comprometido.
y God at War, The Bible and Spiritual Conflict, La Guerra de Dios, la Biblia y los conflictos espirituales. Además, fue erudito colaborador en la Biblia de Estudio Búsqueda, la cual fue diseñada para gente que hace preguntas intelectuales acerca de la fe cristiana. Luego de recibir un título en filosofía de University of Minnesota, Boyd obtuvo una maestría en divinidades cum laude con honores de Yale University Divinity School y un doctorado magna cum laude de Princeton Theological Seminar. Sin embargo, no es el intelectual del estereotipo de la Torre de Marfil, con cabello negro ondulado, estructura delgada pero fuerte y con una sonrisa burlona. Boyd parece la contrapartida intelectual del comediante Howie Mandel, y al igual que Mandel, es pura energía cinética. Las palabras brotan de él como el agua de una tubería rota. Le da vueltas a ideas sofisticadas y conceptos teológicos a una velocidad vertiginosa. Es inquieto, hace muecas, se retuerce en la silla. No hay tiempo para arreglarse la camisa, para archivar la confusión de papeles diseminados en su oficina o para guardar los libros que yacen en pilas desordenadas en el piso. Está demasiado ocupado pensando, debatiendo, cuestionando, preguntándose, soñando, contemplando, inventando y emprendiendo un proyecto tras otro. A decir verdad, una carrera no puede contenerlo. Además de su puesto de profesor de teología en Bethel College, es pastor de la iglesia Woodland Hills Church, donde su prédica apasionada ayudó a que la asistencia creciera de 42 en 1992 a 2.500 hoy día. Este ambiente de mundo real ayuda a anclarlo a la realidad de la vida cotidiana. Para divertirse, entabla debates con ateos. Debatió con el fallecido Gordon Stein sobre el tema ¿Dios existe? Él y el pastor convertido en escéptico Dan Barker altercaron con respecto a ¿resucitó Jesús de los muertos? Y en un programa auspiciado por el Centro Islámico de Minnesota desafió a un musulmán con la pregunta ¿Dios es trino? La mente ágil de Boyd, su agudeza, su empatía con la gente y su profunda reserva de conocimiento bíblico y filosófico lo hacen un rival formidable. Es más, mezcla la cultura popular con el estudio serio tan bien como ningún otro que conozco. Sabe de fútbol como de referencias. Puede comenzar una oración con una observación espontánea sobre una nueva película y terminarla con una referencia estratosférica a un misterio filosófico profundo. Se siente tan cómodo leyendo Dilbert, que es una historieta, o mirando a Seinfeld, que es una comedia televisiva, como escribiendo su libro imponente Trinity and Process, A Critical Evaluation and Reconstruction of Hawthorne's Dipolar Theism Towards a Trinitarian Metaphysics, que traducido al español sería Trinidad y Proceso, una evaluación crítica y reconstrucción del teísmo dipolar de Hawthorne hacia una metafísica trinitaria. Su estilo casual y coloquial, y que otro erudito bíblico utiliza impunemente términos como bobo o chiflado, de inmediato me hizo sentir como en casa mientras entrábamos apretadamente en su oficina en el segundo piso. Pronto quedó claro que Boyd estaba entusiasmado y listo para comenzar. Decidí comenzar desde la perspectiva del consumidor de noticias promedio. La gente toma una revista o un diario, lee las conclusiones del Seminario de Jesús y da por sentado que eso representa la corriente principal de la erudición del Nuevo Testamento, le dije. ¿Pero es ese el caso en realidad? No, respondió pareciendo como si hubiera acabado de morder algo agrio. No, ese no es el caso. Pero usted tiene la razón, la gente se lleva esa impresión. Se acomodó en su silla lo suficiente para contar la historia. Cuando Time salió con su primer artículo principal sobre el Seminario de Jesús, explicó, resultó que me encontraba en el proceso de hablar sobre el cristianismo con un hombre con quien estaba entablando una amistad. Era muy escéptico por naturaleza y estaba bastante embriagado con las ideas de la nueva era. Teníamos un amigo en común que estaba hospitalizado y cuando fui a visitarlo, este otro tipo ya estaba allí leyendo Time.
Al entrar al cuarto me dijo, bueno, Greg, parece que los eruditos no están de acuerdo contigo, y me arrojó la revista. Boyd me dio la cabeza de lado a lado con tristeza e incredulidad y dijo, ve, ese artículo le dio la razón para dejar de tomarme en serio. Aunque sabía que yo era un erudito, interpretó que ese artículo decía que la mayoría de los eruditos, al menos aquellos que no eran fundamentalistas chiflados, sostienen esas opiniones. Podía identificarme con la historia de Boyd por haber oído a demasiada gente que igualan al Seminario de Jesús con todos los eruditos. ¿Piensa que esa impresión es accidental?, le pregunté. Bueno, el Seminario de Jesús, por cierto, se presenta de esa manera, respondió Boyd. En realidad es una de sus facetas más irritantes, no solo para los evangélicos, sino para otros eruditos también. Si hojea su libro, Los 5 Evangelios, ellos dan 7 pilares de sabiduría erudita, como si uno tuviera que seguir su metodología para ser un verdadero erudito. Sin embargo, muchos eruditos de amplio espectro de trasfondos tendrían serias reservas sobre uno o más de estos pilares. Y el Seminario de Jesús llama a su traducción de la Biblia la versión de los eruditos. Bueno, ¿y eso qué implica? ¿Qué otras versiones no son eruditas? Hizo una pausa momentánea y luego fue al corazón de la cuestión. La verdad es esta. El Seminario de Jesús representa a un pequeño número de eruditos del grupo radical que están en el ala más lejana de la izquierda del pensamiento del Nuevo Testamento. No representa la corriente principal de la erudición. Y es irónico porque tienen su propio tipo de fundamentalismo. Dicen que poseen la forma correcta de hacer las cosas y punto, sonrió. En nombre de la diversidad, agregó con una risita ahogada, pueden ser en verdad bastante estrechos. Por lo menos, le dije, los participantes del Seminario de Jesús han sido muy francos en cuanto a sus objetivos, ¿no es así? Sí, así es. Son explícitos al decir que quieren rescatar a la Biblia del fundamentalismo y liberar a los estadounidenses de la creencia ingenua de que el Jesús de la Biblia es el Jesús verdadero. Dicen que quieren un Jesús que sea pertinente a estos tiempos. Uno de ellos dijo que el Jesús tradicional no trataba las necesidades de la crisis ecológica, la crisis nuclear, la crisis feminista, por lo que necesitamos un nuevo retrato de Jesús. Y como dijo otro, necesitamos una nueva ficción. Uno de los árdides es que están yendo directo a las masas en vez de ir a otros eruditos. Quieren sacar sus hallazgos de la Torre de Marfil y llevarlos al mercado para influir en la opinión popular. Y lo que tienen en mente es una forma totalmente nueva de cristianismo. La idea de un nuevo Jesús, una nueva fe, un nuevo cristianismo, era intrigante. Cuénteme acerca de este Jesús que la gente del Seminario de Jesús ha descubierto, le pedí. ¿Cómo es? Básicamente descubrieron lo que salieron a buscar. Algunos piensan que era un revolucionario político, otros que era un fanático religioso, otros un obrador de milagros, otros un feminista, otros un igualitario, otros un subversivo. Hay mucha diversidad, observó. Y luego se centró en la cuestión clave. Sin embargo, hay una imagen con la que todos están de acuerdo. En primer lugar, Jesús debe ser un Jesús naturalista. Es decir, no importa lo que se diga de él, Jesús fue un hombre como tú y como yo. Quizás fue un hombre extraordinario. Quizás se acercó a nuestro potencial inherente de una forma que jamás nadie logró, pero no era sobrenatural. Así que dicen que Jesús y sus primeros seguidores no lo veían como Dios o como el Mesías y no vieron en su muerte un significado especial. Su crucifixión fue desafortunada y prematura y las historias sobre su resurrección surgieron después como forma de tratar de lidiar con la triste realidad. Me puse de pie y caminé hasta su biblioteca mientras formulaba la siguiente pregunta. Está bien, pero usted personalmente tiene fe de que Jesús resucitó y quizás su fe tiñe demasiado su punto de vista, le dije. El Seminario de Jesús se define a sí mismo como
participantes de una búsqueda imparcial de la verdad, en comparación con personas con compromisos religiosos, personas como usted que tienen un programa teológico. Boyd giró en su silla para mirarme de frente. Pero eso no es lo que sucede, insistió. Los participantes del Seminario de Jesús son tan parciales como los evangélicos, y yo diría que más. Ellos traen un conjunto completo de suposiciones en su saber, lo cual, por supuesto, todos hacemos hasta cierto punto. Su suposición mayor, que a propósito no es producto de una investigación erudita imparcial, es que los evangelios ni siquiera son confiables en aspectos generales. Llegan a esa conclusión de antemano porque los evangelios incluyen elementos que históricamente parecen improbables, como los milagros, caminar sobre el agua, resucitar muertos. Estas cosas, dicen ellos, simplemente no suceden. Eso es naturalismo, que dice que para todo efecto en el mundo natural o físico existe una causa natural. Sí, pero ¿acaso no es esa la forma en la que típicamente la gente vive su vida?, les repliqué. ¿Usted quiere decir que debemos buscar explicaciones sobrenaturales para todo lo que ocurre? Todos estarían de acuerdo que usted no apela a una causa sobrenatural si no es necesario, dijo Boyd. Pero estos eruditos van más allá y dicen que nunca hay que hacerlo. Operan bajo la suposición de que en la historia todo sucedió según sus propias experiencias y dado que nunca han visto lo sobrenatural, suponen que los milagros nunca ocurrieron en la historia. Ellos hacen lo siguiente. Descartan la posibilidad de lo sobrenatural de antemano y luego dicen, ahora traigan la evidencia acerca de Jesús. No es sorpresa que obtengan esos resultados. Quería dar vuelta el tablero un poco. Muy bien. Entonces, ¿cómo procedería usted?, le pregunté. Admitiría que uno no debe apelar a lo sobrenatural hasta que sea necesario. Sí, primero hay que buscar una explicación natural. Lo hago en mi propia vida. ¿Se cae un árbol? Muy bien. Quizás tenía termitas. Ahora bien, ¿podría haberlo empujado un ángel? Bueno, no llegaría a esa conclusión hasta que no haya suficiente evidencia a su favor. Entonces lo admito. Sin embargo, lo que no puedo admitir es la tremenda presunción de que sabemos lo suficiente acerca del universo como para decir que Dios, si es que hay un Dios, nunca puede irrumpir en nuestro mundo de forma sobrenatural. Es una suposición muy presuntuosa. Y eso no es una presunción con base histórica. En ese caso, está el campo de la metafísica. Creo que debe haber un cierto grado de humildad en la investigación histórica como para decir, ¿sabe? Es posible que Jesucristo haya resucitado de los muertos. Es posible que sus discípulos hayan visto en verdad lo que los evangelios dicen que vieron. Y si no hay otra forma de dar cuenta de la evidencia en forma adecuada, investiguemos esa posibilidad. Creo que esa es la única forma de darle a la evidencia una audiencia justa. Para llegar a la conclusión de que Jesús nunca dijo la mayoría de las palabras que se le atribuyen en los evangelios, los miembros del Seminario de Jesús utilizaron su propio cuerpo de suposiciones y criterios. Sin embargo, ¿son estos parámetros razonables y apropiados? ¿O estaban cargados desde el principio como los dados que están arreglados para que den el resultado deseado desde un principio? Hay numerosos problemas con sus suposiciones y criterios, anunció Boyd al comenzar el análisis del enfoque del grupo. Por ejemplo, suponen que la iglesia postrera puso estos dichos en boca de Jesús, a menos que tengan buena evidencia para pensar lo contrario. Esa suposición está enraizada en sus sospechas acerca de los evangelios y se deriva de su suposición de que lo sobrenatural no puede ocurrir. Generalmente, los historiadores operan con el peso de la prueba sobre el historiador para probar la falsedad o la desconfianza, dado que las personas por lo común no son mentirosos compulsivos. Sin esa suposición, sabríamos muy poco de la historia antigua. El Seminario de Jesús pone esto cabeza abajo y dice que uno tiene que probar positivamente que un determinado dicho vino de Jesús. Luego inventan criterios cuestionables para hacerlo. Ahora,
Está bien que los eruditos utilicen un criterio apropiado para considerar si Jesús dijo algo, pero estoy en contra de la idea de que si Jesús no cumple ese criterio no debe haberlo dicho. Ese tipo de conclusión negativa puede ser un problema. Tratar en ese campo teórico comenzaba a darme más confusión que claridad. Necesitaba ejemplos concretos para poder seguir la idea de Boyd. Hable de algunos criterios específicos que usaron, le pedí. Uno se llama doble disimilitud, respondió. Significa que pueden creer que Jesús dijo algo si no se asemeja a lo que diría un rabino o la iglesia postrera. De lo contrario, suponen que llegó a los evangelios de una fuente judía o cristiana. El problema evidente es que Jesús era judío y fundó la iglesia cristiana. Entonces no sería sorprendente que sonara judío y cristiano. Sin embargo, ellos han aplicado este criterio para llegar a la conclusión negativa de que Jesús no dijo todo lo que se le atribuye. Luego está el criterio de la atestación múltiple, que significa que solo podemos estar seguros de que Jesús dijo algo si se encuentra en más de una fuente. Ahora bien, esta puede ser una prueba de gran ayuda para confirmar un dicho. Sin embargo, ¿por qué argumentan en otra dirección? Si se encuentra en una sola fuente, no es válido. En realidad, la mayor parte de la historia antigua se basa en fuentes únicas. Por lo general, si una fuente se considera confiable, y sostengo que hay abundantes razones para creer que los evangelios son confiables, se la debería considerar creíble, aun si no se puede confirmar mediante otras fuentes. Aun cuando los dichos de Jesús se encuentran en 2 o 3 evangelios, ellos no consideran que se pasa la prueba del criterio de la atestación múltiple. Si un dicho se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas, la consideran una sola fuente porque suponen que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos al escribir sus evangelios. No reconocen que un creciente número de eruditos expresa serias reservas acerca de la teoría de que Mateo y Lucas tomaron de Marcos. En esta línea de razonamiento, usted puede ver por qué es tan difícil probar la atestación múltiple. Boyd comenzó a proseguir, pero le dije que ya había captado su punto. Los criterios cargados, al igual que los dados cargados, inevitablemente producen los resultados deseados desde un principio. Un enfoque adoptado por los eruditos naturalistas ha sido el de buscar paralelos entre Jesús y otras figuras de la historia antigua como una manera de demostrar que sus alegaciones y sus hechos no eran completamente únicos. Su objetivo es que se deseche la perspectiva de que Jesús era único. ¿Cómo responde a esto?, le pregunté a Boyd. Por ejemplo, hubo rabinos en tiempos antiguos que hicieron exorcismos u oraron por lluvia y llovió. Por lo tanto, algunos eruditos han dicho que Jesús era simplemente otro ejemplo de un obrador de maravillas judío. ¿Se mantienen estos paralelos? Estaba a punto de ver a Boyd, el polemista, en acción al responder punto por punto un asunto complejo sin la ayuda de notas. Me alegré de haber estado grabando la conversación. Si hubiera tomado notas, nunca habría podido seguir la ráfaga de su discurso. En realidad, los paralelos se derriban rápidamente si se observan con detenimiento, comenzó acelerando a medida que proseguía. En primer lugar, el puro carácter central de lo sobrenatural en la vida de Jesús no tiene paralelo alguno en la historia judía. En segundo lugar, la naturaleza radical de sus milagros lo distingue. No llovió simplemente cuando él oró para que lloviera. Estamos hablando de la sanidad de la ceguera, la sordera, la lepra, la escoliosis, la detención de una tormenta, la multiplicación de panes y peces, la resurrección de hijos e hijas. Esto supera cualquier paralelo. En tercer lugar, el mayor distintivo de Jesús es cómo hizo milagros basado en su propia autoridad. Él es quien dice: pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Se está refiriendo a sí mismo. Dice: me ha ungido para libertar a los cautivos. Sí, le da el reconocimiento a Dios por lo que hace, pero uno nunca lo encuentra pidiéndole a Dios el Padre que lo haga.
Él lo hace en el poder de Dios el Padre, y para eso simplemente no hay paralelo. Y esto se complementa con la forma distinta en la que Jesús hablaba de sí mismo. Se me ha dado toda autoridad. Hónrenme como honran al Padre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Uno no encuentra rabinos que hablen así en ningún lugar. Al ser el receptor de esa explosión rápida de argumentos, le dije con una risa ahogada, «Entonces, ¿cuál es su punto?» Y Boyd se rió. «Cualquier paralelo con rabinos obradores de maravillas», respondió, «va a ser demasiado forzado». No iba a permitir que las habilidades de Boyd para el debate me intimidaran. Decidí plantear un asunto más difícil. El paralelo aparentemente más fuerte entre Jesús y una figura histórica llamada Apolonio de Tiana. «Usted conoce la evidencia tan bien como yo», le dije a Boyd. «Aquí tenemos a alguien del siglo I que se dice que sanó gente y exorcizó demonios, que quizás haya resucitado a una niña y que se apareció a algunos de sus seguidores después de su muerte. La gente señala esto y dice, ¡ajá! Si usted admite que la historia de Apolonio es legendaria, ¿por qué no decir lo mismo acerca de la historia de Jesús?». Boyd asentía para indicar que me estaba siguiendo. «Admito que en principio suena imponente», contestó. «Cuando escuché de Apolonio por primera vez en mis años de estudiante realmente me desconcertó. Sin embargo, si uno realiza el trabajo histórico tranquilamente y con objetividad, descubre que los supuestos paralelos no se mantienen». Necesitaba especificaciones, no generalizaciones. «Adelante», le dije, «haga su mejor esfuerzo por derribarlos». «De acuerdo». «Bien, en primer lugar, su biógrafo. Filóstrato escribe 1 siglo y medio después de la vida de Apolonio, mientras que los evangelios se escribieron en el transcurso de una generación después de Jesús. Cuanto mayor sea la proximidad a los hechos, menor será la probabilidad del desarrollo de leyendas, de errores o de que falle la memoria. Otra cosa es que tenemos 4 evangelios corroborados por Pablo que se puedan verificar hasta cierto punto con autores no bíblicos como Josefo y otros. Con Apolonio solo tenemos una fuente. Además, los evangelios pasan las pruebas estándar utilizadas para evaluar la confiabilidad histórica, pero no se puede decir lo mismo de las historias de Apolonio. Además, Filóstrato fue comisionado por una emperatriz para escribir una biografía y así dedicar un templo a Apolonio. Ella era una seguidora de Apolonio, por lo tanto Filóstrato habría tenido motivos pecuniarios para adornar la historia y darle a la emperatriz lo que quería. Por otro lado, los escritores de los evangelios no tenían nada que ganar y mucho que perder al escribir la historia de Jesús, y no tenían motivos ulteriores tales como una ganancia pecuniaria. Asimismo, la forma en la que escribe Filóstrato es muy distinta de la que presentan los evangelios. Los evangelios tienen la perspectiva de un testigo ocular con seguridad, como si hubieran tenido una cámara. Pero Filóstrato incluye una gran cantidad de frases tentativas tales como «se dice que», o «algunos dicen que esta jovencita había muerto, otros dicen que solo estaba enferma». Para mérito propio se detiene y trata las historias como historias. Y aquí viene la grande. Filóstrato escribe a principios del siglo III en Capadocia, donde el cristianismo había estado presente por mucho tiempo. Por lo tanto, cualquier tipo de adopción la habría realizado él y no los cristianos. Uno se puede imaginar a los seguidores de Apolonio viendo a los cristianos como competencia y diciendo, «Ah, sí, pues bien, Apolonio hizo las mismas obras que Jesús». Una especie de «mi papá le puede ganar a tu papá». Un último punto. Estoy dispuesto a admitir que Apolonio puede haber hecho obras sorprendentes o por lo menos puede haber engañado a la gente para que creyeran que él las hizo. Sin embargo, eso de ninguna manera compromete la evidencia acerca de Jesús. Aunque uno admita la evidencia a favor de Apolonio, todavía le queda lidiar con la evidencia a favor de Cristo. De acuerdo, pensé. Veamos una vez más. A muchos estudiantes universitarios se les enseña que muchos de los temas que se ven en la vida de Jesús son meramente ecos de religiones de misterio, antiguas,
en las que hay relatos de dioses que mueren y resucitan y rituales de bautismo y comunión. ¿Y qué de esos paralelos?, le pregunté. Ese era un argumento muy popular a principios de siglo, pero en general murió porque estaba muy desacreditado. Por un lado, dado el marco de tiempo que involucra, si uno va a argumentar la adopción de ideas, debe ser del cristianismo a las religiones de misterio y no viceversa. Asimismo, las religiones de misterio eran religiones de haz lo tuyo propio, que adoptan ideas libremente de varias fuentes. Sin embargo, los judíos guardaban cuidadosamente sus creencias de las influencias externas. Se veían como un pueblo apartado y resistían con firmeza las ideas y rituales paganos. Para mí, los paralelos potenciales más interesantes eran los relatos mitológicos de dioses que morían y resucitaban. ¿Acaso esas historias no son similares a las creencias cristianas?, pregunté. Si bien es cierto que algunas religiones de misterio tienen historias de dioses que mueren y resucitan, esas historias siempre giran en torno al ciclo de muerte y renacimiento de la vida natural, explicó Boyd. Las cosechas mueren en el otoño y reviven en la primavera. La gente expresa la maravilla de ese fenómeno continuo a través de historias mitológicas sobre dioses que mueren y resucitan. Estas historias siempre se forman en forma legendaria. Relatan acontecimientos que ocurrieron una vez hace mucho tiempo atrás. Ahora contrástelo con la descripción de Jesucristo en los Evangelios. Hablan de alguien que en realidad vivió varias décadas antes y citan nombres, crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato cuando Caifás era el sumo sacerdote y el padre de Alejandro y Rufo llevó su cruz, por ejemplo. Esos son elementos históricos concretos. No tienen nada en común con historias que supuestamente ocurrieron una vez hace mucho tiempo atrás. Y el cristianismo no tiene nada que ver con los ciclos de la vida o de la cosecha. Tiene que ver con una creencia muy judía, la cual está ausente en las religiones misterio, sobre la resurrección de los muertos, sobre la vida eterna y la reconciliación con Dios. En cuanto a la propuesta de que las doctrinas del Nuevo Testamento, del bautismo o la comunión vienen de las religiones de misterio, eso es simplemente una tontería. Por un lado, la evidencia a favor de estos supuestos paralelos aparece después del siglo II. Por lo tanto, cualquier adopción de ideas fue tomada del cristianismo y no al revés. Y cuando uno observa con detenimiento, las similitudes desaparecen. Por ejemplo, para llegar a un nivel superior en el culto Mitra, sus seguidores debían pararse debajo de un toro mientras era sacrificado para que pudieran bañarse con su sangre y sus entrañas. Luego se unían a los demás para comerse el toro. Ahora, sugerir que los judíos hallaran algún atractivo en esto y que quisieran tomar como modelo para el bautismo y la comunión esta práctica barbárica es sumamente improbable, razón por la cual la mayoría de los eruditos no la aceptan. Tan desordenada y desorganizada que estaba su oficina, la mente de Boyd era aguda y sistematizada. Su análisis de esos paralelos tan promocionados dejaba poco lugar a dudas. Por lo tanto, decidí avanzar a otro ámbito sobre el que los medios escriben a menudo: los nuevos descubrimientos, que a menudo son el tema de libros escritos por participantes del Seminario de Jesús. Se ha escrito mucho en la prensa popular acerca del Evangelio de Tomás, el Marcos secreto, el Evangelio de la cruz y Q, observé. ¿Ha habido en realidad algún nuevo descubrimiento que cambie la forma en la que pensamos acerca de Jesús? Y Boyd suspiró exasperado. No hay nuevos descubrimientos que nos digan algo nuevo acerca de Jesús. El Evangelio de Tomás se descubrió hace mucho tiempo, pero recién ahora se utiliza para crear un Jesús alternativo. Algunas historias acerca del Evangelio de Tomás pueden ser nuevas, pero el Evangelio en sí mismo no. En cuanto a Q, no es un descubrimiento, sino una teoría que se ha manejado desde hace un siglo y medio, la cual intenta dar razón del material que Lucas y Mateo tienen en común. Lo nuevo es la forma altamente cuestionable en la que los eruditos de izquierda están utilizando sus presuposiciones para dividir esa Q hipotética en varias capas de desarrollo legendario para respaldar sus teorías preconcebidas.
Yo sabía que John Dominic Crossan, quizás el erudito más influyente del Seminario de Jesús, ha hecho fuertes declaraciones sobre un evangelio llamado Marcos secreto. En realidad afirma que Marcos secreto puede haber sido en realidad una versión sin censura del evangelio de Marcos y que contenía temas confidenciales para miembros avanzados en la fe. Algunos lo utilizaron para alegar que Jesús fue en realidad un mago o que una gran cantidad de cristianos primitivos practicaba la homosexualidad. Este escenario de conspiración ha captado la imaginación de los medios. ¿Y qué prueba hay de ello?, le pregunté a Boyd. Ninguna, replicó de inmediato. Aunque aparentemente él no veía la necesidad de abundar, le pedí que me explicara lo que quería decir. Verá, no tenemos el Marcos secreto, declaró. Lo que tenemos es un erudito que encontró una cita de Clemente de Alejandría de fines del siglo II que supuestamente viene de este evangelio. Y ahora misteriosamente hasta eso desapareció. Se desvaneció. No lo tenemos. No tenemos una cita de él, y aunque tuviéramos una cita de él, no tenemos razón para pensar que nos ha dado alguna información válida sobre el Jesús histórico o acerca de lo que los cristianos primitivos pensaban acerca de él. Además, ya sabemos que Clemente había dado pruebas de ser muy crédulo en su aceptación de escritos espurios. Por lo tanto, Marcos secreto es una obra inexistente citada en un texto ahora inexistente por parte de un escritor del siglo II que se conoce por su fama de ingenuo en estas cuestiones. La gran mayoría de los eruditos no le otorgan credibilidad alguna. Desgraciadamente, aquellos que sí lo hacen tienen la intención de los medios, porque a los medios les encanta el sensacionalismo. Crossan también le da credibilidad a lo que denomina el Evangelio de la Cruz. ¿A este le va mejor?, pregunté. No. La mayoría de los eruditos no le otorgan credibilidad alguna porque incluye material notablemente legendario. Por ejemplo, Jesús sale de la tumba y es gigante, se yergue más allá del cielo, y la cruz sale de la tumba y habla. Es evidente que los evangelios más sobrios son más confiables que cualquier cosa que se encuentra en estos relatos. Encaja mejor con los escritos apócrifos posteriores. Y en realidad depende del material bíblico, por lo tanto, se debe fechar posterior. A diferencia de la abrumadora mayoría de los expertos bíblicos, el Seminario de Jesús le confiere una posición de preferencia al Evangelio de Tomás, al elevarlo a un lugar a la par de los 4 evangelios tradicionales. En el capítulo 3, el Dr. Bruce Metzger criticó severamente esa posición por ser infundada. Le pedí a Boyd su opinión. ¿Por qué no debería recibir Tomás este tipo de honor? Todos admiten que este evangelio fue influido en forma significativa por el gnosticismo, un movimiento religioso del siglo II, III y IV que supuestamente contenía reflexiones, conocimiento o revelaciones secretas que le permitirían a la gente conocer la clave del universo. La salvación es por lo que uno conoce. Gnosis es la palabra griega para conocer, según explicó. Por lo tanto, la mayoría de los eruditos ubica al Evangelio de Tomás a mediados del siglo II, momento en el que encaja bien con el acontecer cultural. Permítame darle un ejemplo. Allí se cita a Jesús que dice: «Toda mujer que se vuelva hombre entrará en el reino de los cielos». Esto contradice la actitud que sabemos que tenía Jesús hacia la mujer, pero encaja bien con el pensamiento gnóstico. Sin embargo, el Seminario de Jesús en forma arbitraria se ha aferrado a estos pasajes del Evangelio de Tomás para argumentar que esos representan un hilo anterior de la tradición acerca de Jesús, incluso anterior a los evangelios canónicos. Debido a que ninguno de estos pasajes muestran a Jesús haciendo afirmaciones exaltadas sobre sí mismo o realizando obras sobrenaturales, ellos argumentan que el primer punto de vista era que Jesús fue simplemente un gran maestro. Sin embargo, toda la línea de razonamiento es circular.
La única razón para pensar que estos pasajes de Tomás son anteriores es, en primer lugar, porque contienen un punto de vista de Jesús que estos eruditos ya creían que era el Jesús original. A decir verdad, no hay una buena razón para preferir el Evangelio de Tomás del siglo II antes que los Evangelios del siglo I del Nuevo Testamento. El Jesús de la historia y el Jesús de la fe. El Seminario de Jesús cree que hay un golfo inmenso entre los dos. En este punto de vista, el Jesús histórico era un hombre inteligente, ingenioso, contracultural, que nunca alegó ser el Hijo de Dios, mientras que el Jesús de la fe es un puñado de ideas de bienestar que ayudan a la gente a vivir bien, pero que en última instancia están basadas en ilusiones. No hay un simple golfo entre el Jesús de la historia y el Jesús de la fe, observó Boyd cuando menciona el tema. Si uno desacredita todo lo que Jesús dijo, que es divino, y reconcilia a la gente con Dios, hay una contradicción total entre los dos. En términos generales, definen al Jesús de la fe de la siguiente manera. Hay símbolos religiosos que son bastante significativos para la gente. El símbolo de la naturaleza divina de Jesús, el de la cruz, el del amor abnegado, el de la resurrección. Aunque la gente en realidad no cree que esas cosas sucedieron en verdad, de todos modos esto puede inspirar a la gente a vivir una vida buena, a sobreponerse a la angustia existencial, a descubrir nuevas posibilidades, a resucitar la esperanza en medio de la desesperación, bla, 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 y se encogió de hombros. Lo siento, agregó. Escuché tanto estas historias que ya me salen por los oídos. Entonces, estos liberales dicen que la investigación histórica no puede de ninguna manera descubrir al Jesús de la fe porque el Jesús de la fe no está arraigado en la historia. Es simplemente un símbolo, retomó Boyd. Pero preste atención, Jesús no es un símbolo a menos que esté arraigado en la historia. El credo niceno no dice deseamos que estas cosas sean ciertas. Dice, Jesucristo fue crucificado bajo el mandato de Poncio Pilato y al tercer día resucitó de los muertos. Y continúa, la verdad teológica está basada en la verdad histórica. Esa es la forma en la que habla el Nuevo Testamento. Considere el sermón de Pedro en el 2 capítulo de Hechos. Se pone en pie y dice, muchachos, ustedes son testigos de estas cosas. No se hicieron en secreto. La tumba de David está aún entre nosotros, pero Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Por lo tanto, proclamamos que Él es el Hijo de Dios. Si uno quita los milagros, quita la resurrección, y entonces no se queda con nada para proclamar. Pablo dijo que si Jesús no ha resucitado, nuestra fe es ilusoria, inútil, vacía. Y Boyd se detuvo por un momento. Su voz bajó un punto, del modo predicación a una expresión intensa de convicción personal. No quiero basar mi vida en un símbolo, dijo resuelto. Quiero una realidad, y la fe cristiana siempre se ha arraigado en la realidad. Lo que no está arraigado en la realidad es la fe de los eruditos liberales. Ellos son quienes siguen un sueño imposible, pero el cristianismo no es un sueño imposible. Habíamos pasado mucho tiempo hablando del Jesús del Seminario de Jesús, un Jesús simbólico pero que no tiene poder para ofrecerle a la humanidad otra cosa que no sea ilusión de una esperanza. Sin embargo, antes de irnos, quería hablar del Jesús de Gregory Boyd. Necesitaba saber si el Jesús que él investiga y sobre el cual escribe libros eruditos como profesor de teología es el mismo Jesús sobre el cual predica en su iglesia los domingos por la mañana. A ver si lo entendí bien, le dije. Su Jesús, el Jesús con el que se identifica, es un Jesús de la historia y un Jesús de la fe. Boyd cerró el puño con énfasis como si yo hubiera anotado un gol. Sí, exactamente eso, Lee, exclamó. Moviéndose al último borde de la silla, desarrolló con precisión lo que su erudición y su corazón lo habían llevado a creer. Es así. Si uno ama a una persona, su amor va más allá de los hechos de una persona, pero está arraigada en los hechos de una persona. Por ejemplo, usted ama a su esposa porque es preciosa, es buena, es dulce,
es amable. Todos estos son hechos acerca de su esposa y por lo tanto la ama. Pero su amor va más allá de eso. Usted puede saber todo eso acerca de su mujer y no estar enamorado de ella y no confiar en ella, pero sí lo hace. Por lo tanto, la decisión va más allá de la evidencia, pero existe sobre la base de la evidencia. Lo mismo es enamorarse de Jesús. Tener una relación con Jesucristo va más allá del conocer los hechos históricos acerca de Él, pero está arraigada en los hechos históricos acerca de Él. Creo en Jesús sobre la base de la evidencia histórica, pero mi relación con Jesús va más allá de la evidencia. Tengo que poner mi confianza en Él y caminar con Él día tras día. Lo interrumpí para acotar. Sí, pero ¿reconoce usted que el cristianismo hace ciertas afirmaciones acerca de Jesús que simplemente son difíciles de creer? Sí, por supuesto que lo reconozco, respondió. Es por eso que me alegro de que tengamos una evidencia increíblemente sólida para demostrarnos que son verdaderas. Para mí, agregó, se reduce a lo siguiente. No hay competencia. La evidencia a favor de que Jesús es quien los discípulos dijeron que es, por haber realizado los milagros que hizo, por resucitar de los muertos, por decir lo que dijo, está a años luz más allá de mis razones para pensar que la erudición de izquierda del seminario de Jesús tiene razón. ¿Qué tienen estos eruditos? Bueno, una breve alusión a un evangelio secreto perdido en una carta de fines del siglo II que desafortunadamente la vio solamente una persona y que ahora la ha perdido también. Hay un relato del siglo III de la crucifixión y de la resurrección con la actuación especial de una cruz que habla y que menos de un puñado de eruditos piensa que precede a los evangelios. Hay un documento gnóstico del siglo II del que algunos eruditos han tomado fragmentos para sustentar sus propias ideas preconcebidas. Y hay un documento hipotético construido sobre suposiciones discutibles que se hacen más estrechas mediante el razonamiento circular. Y Boyd se recostó en la silla. No, lo siento, dijo negando con la cabeza. No lo creo. Es mucho más razonable poner mi confianza en los evangelios que pasan la prueba del escrutinio histórico con éxito total que poner mi esperanza en lo que dice el seminario de Jesús. De regreso en el hotel, repasé mentalmente mi entrevista con Boyd. Sentía lo mismo que él. Si el Jesús de la fe no es también el Jesús histórico, no tiene poder ni tiene sentido. A menos que esté arraigado en la realidad, a menos que haya establecido su divinidad resucitando de entre los muertos, es un símbolo de bienestar tan irrelevante como Papá Noel. Sin embargo, hay buena evidencia de que Él es más que eso. Ya había escuchado la evidencia sólida de la prueba ocular, documental, corroborativa y científica que respalda la afirmación del Nuevo Testamento de que Él es Dios hecho carne, y ya estaba preparándome para salir nuevamente a excavar más material histórico sobre su carácter y su resurrección. Mientras tanto, Greg Boyd no es una voz solitaria que grita en contra del seminario de Jesús. Es parte de un crescendo de críticas que viene no solo de evangélicos conservadores prominentes, sino también de otros eruditos respetados que representan un amplio espectro de trasfondos teológicos. Un ejemplo de ello estaba tan cerca como la mesa de noche del hotel, de donde había tomado un libro llamado The Real Jesus, el verdadero Jesús, que había comprado hace poco, y su autor es el Dr. Luke Timothy Johnson, el reconocido profesor del Nuevo Testamento y los orígenes del cristianismo en Candler School of Theology de Emory University. Johnson es un católico romano que fue monje benedictino antes de convertirse en un erudito bíblico y escribir numerosos libros de gran influencia. Johnson fustiga en forma sistemática al seminario de Jesús diciendo que de ninguna manera representa la crema innata de la erudición del Nuevo Testamento. Sigue un proceso parcial contra la autenticidad de las tradiciones de los evangelios y que sus resultados ya fueron determinados de antemano, y concluye, y cito, eso no es erudición responsable, ni siquiera crítica, es una charada autoindulgente. Prosigue a citar
a otros eruditos distinguidos con opiniones similares, entre ellos el Dr. Howard Clark Key, quien denominó al seminario una desgracia académica, y a Richard Hayes, de Duke University, cuya reseña de los 5 evangelios afirmó que el caso presentado en este libro no prosperaría en ningún tribunal. Cerré el libro y apagué la luz. Mañana retomaría mi búsqueda de evidencia que sí prosperaría. Capítulo 7. La prueba de identidad. ¿Estaba realmente convencido Jesús de que Él era el Hijo de Dios? John Douglas tiene una habilidad sobrenatural de examinar la mente de la gente que nunca ha visto. Como el perfilador psicológico original del FBI, Douglas recolectaba información de la escena del crimen y luego utilizaba sus discernimientos para escudriñar la personalidad del criminal prófugo. Caso en cuestión, Douglas predijo que el asesino del camino, un asesino en serie que acechaba los bosques del área de San Francisco entre 1979 y 1981, sería una persona con dificultades del habla, con tendencia a crueldad con los animales, incontinencia urinaria e incendiario. Ciertamente, la persona que por fin fue arrestada y condenada en el caso cumplía a la perfección esa descripción. Con un doctorado en psicología, años de experiencia como detective y un talento natural para entender el comportamiento humano, Douglas es reconocido por su destreza para perfilar. Es coautor de varios éxitos de librería sobre el tema, y cuando Jodie Foster ganó el Oscar por su actuación en El silencio de los corderos, o The Silence of the Lambs, le agradeció públicamente a Douglas por ser la figura de la vida real detrás del mentor del FBI de su personaje. ¿Cómo puede Douglas llegar a entender el proceso mental de individuos con los que nunca ha hablado? El comportamiento refleja la personalidad, explicó Douglas a la revista Biography. Es decir, Douglas examina la evidencia que queda en la escena del crimen y, cuando es posible, entrevista a las víctimas para descubrir exactamente qué dijo y qué hizo el criminal. A partir de estas pistas, producto residual del comportamiento de la persona, deduce la composición psicológica del individuo. Volvamos a Jesús. Sin dialogar con él, ¿cómo podríamos ahondar en su mente para determinar sus motivaciones, sus intenciones y sus percepciones de sí mismo? ¿Cómo sabemos quién pensaba que era y cuál entendía que era su misión? La pregunta de qué pensaba Jesús acerca de sí mismo es central. Algunos profesores sostienen que el mito de la deidad de Jesús fue impuesto en la tradición de Jesús por seguidores fanáticos muchos años después de su muerte. El Jesús real, según creen estos profesores, se revolvería en su tumba si supiera que la gente lo estuviera adorando. Si eliminan las leyendas y se va a los primeros materiales acerca de él, dicen que nos encontraremos con que nunca aspiró a ser más que un maestro itinerante y un agitador ocasional del populacho. Sin embargo, ¿tienen a la evidencia histórica de su lado? Para averiguarlo, volé a Lexington, Kentucky, y manejé por los caminos sinuosos a lo largo de una serie de ranchos de caballos muy pintorescos para rastrear al erudito cuyo aclamado libro The Christology of Jesus, la Cristología de Jesús, confronta este tema precisamente. El pequeño Wilmore, Kentucky, no se destaca mucho salvo por Osbury Theological Seminary, donde encontré la oficina de Ben Witherington en el 4º piso del edificio estilo colonial ubicado sobre la calle principal de la comunidad rústica. Con la gracia de la hospitalidad de un caballero sureño, el nativo de Carolina del Norte me ofreció una silla cómoda y un poco de café mientras nos sentábamos para discutir quién creía ser Jesús de Nazaret. El tema era territorio familiar para Witherington, cuyos libros incluyen Jesus the Sage, Jesús el Sabio, The Many Faces of the Christ, Las Muchas Caras del Cristo, The Jesus Quest, En la Búsqueda de Jesús, Jesus, Paul and the End of the World, Jesús, Pablo y el Fin del Mundo, y Women in the Ministry of Jesus, Mujeres en el Ministerio de Jesús, y cuyos artículos sobre Jesús aparecen en diccionarios especializados y publicaciones académicas. Se educó en Gordon Conwell Theological Seminary, con una maestría en divinidades con máximos honores, y en la Universidad de Durham en Inglaterra, con un doctorado en teología con énfasis en el Nuevo Testamento. Witherington ha enseñado en Osbury, Ashland Theological Seminary, en Divinity School de la Universidad de Duke
y en Gordon Conwell. Sus membresías incluyen la Sociedad para el Estudio del Nuevo Testamento, la Sociedad de Literatura Bíblica y el Instituto de Investigación Bíblica. Hablando clara y pausadamente, sopesando sus palabras con cuidado, Witherington definitivamente sonaba como un erudito. Sin embargo, su voz traicionaba una evidente corriente profunda de fascinación, incluso reverencia por su materia. Esta actitud fue más evidente cuando me llevó a conocer un estudio de alta tecnología donde había estado mezclando imágenes de Jesús con canciones cuyas letras iluminan la compasión, el sacrificio, lo humano y la majestad de su vida y ministerio. Para un erudito que escribe una prosa plena de notas, matizada con cuidado y de precisión académica sobre las cuestiones técnicas en torno a Jesús, este matrimonio artístico de música y video es una salida poética para explorar la faceta de Jesús que solo las artes creativas pueden acercarse a capturar. De regreso en la oficina de Witherington, decidí comenzar a examinar la cuestión de Jesús y su percepción propia con una pregunta que a menudo surge en la mente de los lectores cuando se encuentran con los evangelios por primera vez. La verdad es que Jesús era un poco misterioso acerca de su identidad, ¿no es así?, pregunté mientras Witherington se ubicaba en una silla frente a mí. Tendía a evitar proclamar abiertamente que era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Era porque no se concebía en esos términos o porque tenía otras razones? No es porque no se concebía en esos términos, respondió Witherington mientras se acomodaba en la silla y se cruzaba de piernas. Si hubiera anunciado simplemente, hola muchachos, soy Dios, eso se hubiera entendido como soy Yahvé, porque los judíos de ese tiempo no tenían la noción de la Trinidad. Solo conocían a Dios el Padre, al que llamaban Yahvé, y no a Dios el Hijo ni a Dios el Espíritu Santo. De modo que si alguien dijera que era Dios, no habría tenido sentido para ellos y se habría visto como una blasfemia flagrante. Y habría sido contraproducente para Jesús en su esfuerzo por lograr que la gente escuchara su mensaje. Además, ya había una hueste de expectativas sobre cómo sería el Mesías, y Jesús no quería ser encasillado según las categorías de otros. En consecuencia, fue muy cuidadoso con lo que dijo públicamente. En privado, con sus discípulos era un caso diferente, pero los evangelios nos cuentan principalmente lo que hacía en público. Fue un libro de 1977 del teólogo inglés John Hick y un puñado de colegas con el mismo parecer quienes provocaron una tormenta de controversia al alegar que Jesús nunca se consideró Dios hecho carne o el Mesías. Estos conceptos, según escribieron, surgieron después y se escribieron en los evangelios de modo que pareciera que Jesús estaba afirmando eso acerca de sí mismo. Para explorar esa alegación, Witherington se remontó a las primeras tradiciones acerca de Jesús, el material más primitivo y sin lugar a dudas libre de desarrollo legendario, y descubrió pistas persuasivas en cuanto a cómo se veía Jesús a sí mismo por la manera como se relacionaba con otros. Quería indagar en esa investigación, comenzando con la siguiente pregunta. ¿Qué pistas encontramos sobre la propia percepción de Jesús en la forma en la que se relacionó con otros? Witherington pensó por un momento y luego respondió, mire su relación con los discípulos. Jesús tiene 12 discípulos. Sin embargo, note que él no es uno de los 12. Si bien eso puede sonar como un detalle sin importancia, Witherington observó que es muy significativo. Si los 12 representan un Israel renovado, ¿dónde encaja Jesús?, propuso. Él no es simplemente parte de Israel. No es meramente parte del grupo redimido. Él está formando el grupo, al igual que Dios en el Antiguo Testamento formó a su pueblo e instituyó las 12 tribus de Israel. Esa es una pista sobre cómo Jesús pensaba de sí. Witherington prosiguió a describir una pista que se puede encontrar en la relación de Jesús con Juan el Bautista. Jesús dice, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Habiendo dicho eso, en su ministerio va más allá que Juan el Bautista haciendo milagros, por ejemplo. ¿Qué dice eso acerca de su concepción de sí mismo? Y su relación con los líderes religiosos es quizá la más reveladora. Jesús pronuncia la declaración radical de que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale del corazón. Francamente, esto deja de lado porciones inmensas del libro de Levítico en el Antiguo Testamento que contiene reglas meticulosas con respecto a la pureza. Ahora bien, a los fariseos no les gustó este mensaje. Querían mantener las cosas como estaban, pero Jesús dijo, no, Dios tiene otros planes.
está haciendo algo nuevo. Tenemos que preguntarnos qué tipo de persona piensa que tiene autoridad para dejar de lado las escrituras judías de inspiración divina y reemplazarlas con sus propias enseñanzas. ¿Y qué de su relación, si podemos denominarla así, con las autoridades romanas? Tenemos que preguntarnos por qué lo crucificaron. Si tan solo hubiera sido un sabio inocuo que contaba hermosas pequeñas parábolas, ¿cómo terminó en una cruz, especialmente en la época de la Pascua, cuando ningún judío desea que ejecuten a otro judío? Tuvo que haber una razón para que el letrero sobre su cabeza dijera: "Este es el Rey de los judíos". Witherington dejó ese comentario suspendido en el aire por un momento antes de ofrecer la respuesta. O Jesús había hecho esa afirmación verbalmente, anunció, o alguien claramente pensó que lo hizo. Si bien las relaciones de Jesús proporcionaron una ventana hacia su percepción propia, Witherington manifestó que sus obras, especialmente sus milagros, ofrecen revelaciones adicionales. Sin embargo, levanté la mano para detenerlo. Ciertamente usted no puede decir que los milagros de Jesús establecen que él creía que era Dios, acoté, dado que luego sus propios discípulos fueron enviados e hicieron las mismas cosas, y por cierto no estaban alegando divinidad. No, el hecho de que hiciera milagros no es lo que ilumina su percepción propia, replicó Witherington. Lo importante es cómo él interpreta sus milagros. ¿Y qué quiere decir?, pregunté.